Hola amigos, líder político y militar que fundó la República de Bolivia y la Gran Colombia. Era extremadamente rico antes de las guerras de independencia. La muerte de su esposa cambia el curso de su vida. Era un políglota que hablaba español, francés e inglés. Fue un líder estratégico y decidido que hizo lo inesperado. A pesar de participar en muchas batallas, murió de causas naturales y que escribió Mi delirio sobre el Chimborazo. Hoy, déjame que te cuente quién fue Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, más comúnmente llamado Simón Bolívar, conocido también como el Libertador, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, capital de la entonces Capitanía General de Venezuela en Nueva Granada, durante el Imperio Español, en el seno de una muy rica familia aristocrática criolla de origen vasco, lo que le permitió acceder a una educación de calidad. Su vida estuvo marcada por la lucha por la independencia de las colonias americanas del dominio español, y su legado sigue vivo en los países que ayudó a liberar. Primeros años y educación. Fue el cuarto hijo del matrimonio entre Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción Palacios y Blanco. Cuando sus padres se casaron en 1773, había una gran diferencia de edad entre ambos cónyuges. Juan Vicente tenía 47 años en ese momento y Concepción 15 años. Juan Vicente y Concepción tuvieron 4 hijos más, 3 de ellos mayores que Simón y una menor, y sus nombres fueron María Antonieta, Juana Nepomucena, Juan Vicente y María del Carmen. Esta última murió a poco tiempo de nacer. Juan Vicente, el padre de Simón, murió de tuberculosis en enero de 1786, cuando Simón tenía apenas 2 años. Concepción quedó como cabeza de familia, velando eficientemente por los intereses de la familia hasta su muerte. Tras la muerte de Concepción, quedó bajo la tutela de su tío Carlos Palacios. Desde muy pequeño, Bolívar recibió una completa formación académica con destacados profesores de la época, como el intelectual venezolano Don Andrés Bello. También recibió formación militar, la que comenzó en el año 1797, cuando se inició como cadete en el batallón de milicias caraqueño. A los 16 años, Bolívar fue enviado a España para continuar sus estudios, para estudiar historia, lengua y ciencias. Partió del puerto de La Guaira a bordo del navío de línea San Ildefonso. Hizo escala en el puerto de Veracruz, del Virreinato de Nueva España, y decidió visitar las ciudades de Jalapa, Puebla y la Ciudad de México. En España, conoció a María Teresa del Toro y a Loaysa,
con quien se casó el 26 de mayo de 1802. Sin embargo, María Teresa murió de fiebre amarilla poco después de regresar a Venezuela, un evento que marcó profundamente a Bolívar, provocando su retorno a Europa y su establecimiento temporal en la ciudad de París, donde se inició en la masonería. En París, presenció la coronación de Napoleón Bonaparte. Conoció a destacados pensadores como Alexander von Humboldt. En Europa, conoció las ideas de la Ilustración, lo que, unido a la influencia de Simón Rodríguez, que fue su maestro en la juventud, lo motivó a que jurara liberar a la América del Sur. Ello quedó expresado en 1805 en el Monte Sacro de Roma, donde hizo un juramento de no descansar hasta liberarla. Inicio de la lucha por la independencia. Bolívar regresó a Venezuela a mediados de 1807. En 1808 inició sus actividades por la independencia y se unió a la Sociedad Patriótica de Caracas, liderado por Francisco de Miranda, que promovía la independencia. Como resultado de los hechos del 19 de abril de 1810, y donde pronunció su primer discurso a favor de la emancipación. El 5 de julio de 1811, Venezuela declaró su independencia, pero la República cayó en 1812 debido a la derrota ante las fuerzas realistas y del terremoto que devastó a Caracas. La Segunda República y el Manifiesto de Cartagena. Bolívar huyó a Nueva Granada, actual Colombia, tras la caída de la Primera República y en busca de apoyo. En 1812 escribió el Manifiesto de Cartagena, en el que analizaba las causas de la derrota y proponía estrategias para futuras luchas. En 1813 comenzó la campaña Admirable, logrando liberar a Caracas y establecer la Segunda República de Venezuela. Campaña del Sur y Congreso de Angostura. Después de varios reveses, Bolívar se refugió en los llanos y reorganizó sus fuerzas. En 1819 lanzó la Campaña del Sur, cruzando los Andes y logrando la victoria en la Batalla de Boyacá, asegurando la independencia de la Nueva Granada. En 1819 convocó el Congreso de Angostura, donde presentó un proyecto de constitución y fue nombrado presidente de la Gran Colombia. Simón Bolívar se declara dictador de la provincia libre de Guayaquil. Se produce la independencia de la ciudad portuaria de Guayaquil el 9 de octubre de 1820. Luego de la firma del Acta de Independencia, José Joaquín Eufragio de Olmedo y Maruri, o simplemente José Joaquín de Olmedo, fue proclamado presidente de la provincia libre de Guayaquil. Olmedo gestionó la creación del ejército guayaquileño y luchó por la emancipación de los pueblos de la antigua Real Audiencia de Quito, obteniendo la ayuda del mariscal Antonio José de Sucre, quien había sido enviado por Simón Bolívar y con quien suscribió un convenio de cooperación bélica que unía las tropas locales con las colombianas. El mariscal Antonio José de Sucre llegó a Guayaquil por vía marítima junto con los refuerzos del ejército colombiano el 6 de mayo de 1821. Las fuerzas colombianas y la división protectora se unieron bajo el mando de Sucre, iniciando la denominada Campaña del Sur, que concluyó
con la victoria independentista definitiva en la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Con la independencia de Quito y Cuenca, José Joaquín de Olmedo esperaba integrar un nuevo estado junto con Guayaquil, debido a los lazos de estos pueblos desde el tiempo de la Real Audiencia de Quito. Sin embargo, tras la llegada de Simón Bolívar a territorio quiteño el 16 de junio de 1822, se anexaron las provincias de Quito y Cuenca a la República de Colombia. Olmedo ratificó la decisión del pueblo guayaquileño de mantenerse independiente y se negó a la integración colombiana, lo cual generó roces diplomáticos con el libertador Simón Bolívar, y ante una eminente invasión envió cartas al libertador San Martín para que interceda en el conflicto. El 11 de julio de 1822, Simón Bolívar arribó a Guayaquil con un ejército de 2.000 hombres aproximadamente y dio un golpe de estado, desconociendo al gobierno local, proclamándose dictador. José de San Martín llegó a la ciudad a los pocos días. Sin embargo, las fuerzas colombianas habían tomado la ciudad. Entrevista entre Simón Bolívar y José de San Martín en Guayaquil. La entrevista de Guayaquil fue un encuentro de carácter privado, ocurrido en dos fechas continuas, el 26 y el 27 de julio de 1822, entre José de San Martín y Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil, siendo un punto de inflexión en el proceso independentista sudamericano. En conjunto con Bolívar, San Martín mantuvo una entrevista en el que trataron el asunto de la soberanía guayaquileña y las posteriores campañas militares en el Perú. El 27 de julio de 1822, ante el poderío bélico colombiano asentado en la ciudad, San Martín partió desde los muelles rumbo al Perú. Encuentro con Manuelita Sáenz. Luego de las batallas de Bomboná y Pichincha en 1822 en Quito, el libertador Simón Bolívar conoció a Manuela Sáenz, una patriota ecuatoriana, quiteña, que se convirtió en su compañera y confidente, conocida como la Libertadora del Libertador. Manuela Sáenz salvó la vida de Simón Bolívar en 1828 durante un intento de asesinato conocido como la Conspiración Septembrina. Independencia del Perú y Bolivia. El Congreso de Quito y Guayaquil deciden unirse a la Gran Colombia con el nombre de Ecuador. En Pativilca, Bolívar inicia la campaña del Perú con la victoria en Junín y al llegar a Lima es recibido como el libertador, recibiendo del pueblo peruano la espada del Perú y la orden El Sol del Perú, entregada por José de San Martín. Dichos reconocimientos acompañaron a Bolívar hasta su muerte. Asimismo, recibió el cargo de jefe supremo del gobierno. Bolívar había llegado a la cumbre de sus hazañas políticas y militares. Allí escribe Mi Delirio sobre el Chimborazo. Nombró al mariscal Antonio José de Sucre como comandante en jefe de los ejércitos libertadores del sur para la batalla de Ayacucho en el Alto Perú en 1824, donde vence expulsando al último virrey español en América, José de la Cerda. En gratitud, se denomina territorio Bolívar, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, al cual Bolívar le redacta su primera constitución.
Bolívar participó en la fundación de la primera Unión de Naciones Independientes de América Latina, la Gran Colombia, de la que fue presidente de 1819 a 1830. Mediante nuevas campañas militares, expulsó a los gobernantes españoles de Ecuador, Perú y Bolivia, el último de los cuales lleva su nombre. Fue simultáneamente presidente de Gran Colombia, hoy Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, Perú y Bolivia. Pero poco después, su segundo al mando, Antonio José de Sucre, fue nombrado presidente de Bolivia. No obstante, Bolívar le entrega el mando militar a Sucre en el Alto Perú, Bolivia, pues el Congreso le ordenó volver a Colombia. Asimismo, deja como encargados en Lima a Andrés Santa Cruz, José María Córdoba y Manuela Sáenz. Últimos años y muerte. Los últimos años de Bolívar estuvieron marcados por la desilusión y el desgaste político. Las luchas internas y los regionalismos llevaron a la disolución de la Gran Colombia. En 1830, Bolívar renunció a la presidencia y planeó exiliarse en Europa. Sin embargo, su salud se deterioró y murió de tuberculosis en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Legado. El legado del libertador Simón Bolívar es inmenso. Es considerado un héroe y padre de la independencia en varios países sudamericanos. Su visión de una América Latina unida sigue siendo un ideal influyente en la política y la cultura de la región. Monumentos, ciudades y países llevan su nombre y su vida sigue siendo una fuente de inspiración para la lucha por la libertad y la justicia. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.